Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. Y su punto de vista. Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Amigos y amigas, y a esta hora del día saludamos al doctor Juan Carlos Arizo Fonmac, médico comunitario, con quien vamos a hablar sobre la importancia de la salud preventiva. Doctor Arizo, le damos la bienvenida a los medios comunitarios de Corape. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Elba, te agradezco por la invitación. Es un placer estar aquí en Corape para poder de alguna manera explicar a la comunidad las labores que estamos haciendo y la importancia también de la salud preventiva. Así es, y es que la cultura de la prevención es de suma importancia, pues nos mantiene alerta ante cualquier cambio en nuestro cuerpo y también nos evita complicaciones en la salud. Pero ¿cuál es la realidad de la salud preventiva en el país? ¿Se le da la importancia a este tema? Mira, actualmente las cifras que nosotros manejamos según la OPS nos dan datos muy alarmantes. ¿Por qué? Porque nos dicen que cada día fallecen 19 personas solo por el cigarrillo, ¿sí? También nos dice que el 10% de las personas, ¿no es cierto?, mayores de 50 años padecen ya diabetes, ¿sí? Y el 20% de las personas también a nivel de todo el país padecen hipertensión. Entonces, mira, son enfermedades que aparte de ser multietiológicas, es decir, se presentan por muchas condiciones, en su mayoría tienen un componente prevenible, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver la alimentación, tiene también mucho que ver nuestros hábitos, nuestro manejo de estrés. Entonces, nosotros nos enfocamos en todos esos factores que nosotros podemos prevenir para que estos datos con el tiempo comiencen a bajar, ¿no? Una sociedad enferma es una sociedad que gasta mucho. Y es una sociedad que con esos recursos podría invertirlos en cosas de más importancia, ¿sí? Hay un dato alarmante, por ejemplo, en el manejo del cigarrillo. Anualmente el Estado se gasta $600 millones, que es una cifra demasiado alta ante una problemática que nosotros podríamos prevenirlo. Imagínense, ecuatorianos, construir un hospital en el país nos cuesta $33 millones. Todas las personas que nos están viendo en su casa, si nosotros hacemos una cuenta muy sencilla, solo con labores de promoción, de prevención sobre el retiro del cigarrillo, podríamos hacer una infinidad de hospitales, ¿sí? Y qué hablar de la medicación, que ahora es el problema de todos los días, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque siempre al problema hay que ponerle una solución. Empezar con los más chiquitos, ¿sí? Nosotros vemos que si a un niño tú le dices no botes la basura por la ventana y le explicas por qué, ese niño no lo va a hacer nunca. Caso contrario, una persona adulta que realmente ustedes en viajes les ven que sin miedo sacan la mano por la ventana, arrojan basura, porque son personas ya formadas. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en los más niños, ¿no? Ellos que son como esponjas que absorben la información. Muchas veces, por ejemplo, a criterio propio, yo he tenido luego de las conferencias, ¿no es cierto? Porque nosotros damos las conferencias también a escuelas, nos regimos a hablar primero también con niños, con docentes, con padres de familia. Todos estos grupos tienen obviamente sus problemas y focalizamos nosotros el conocimiento a cada uno, ¿no? Pero mira, muchas veces vienen padres de familia que nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo dejé el cigarrillo, ¿por qué? Porque aquí en la escuela le dijeron a mi hijo que si yo sigo fumando me voy a morir. Entonces, estos datos que son bastante humanitarios hacen que la información llegue, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros llegamos de una manera, como le digo, más directa a esa gente.
Doctor, y en este caso usted ha hablado de la importancia de la prevención en los hogares, desde los niños cuando son chiquitos, para enseñarles este tipo de cosas que son importantes para cuidar nuestra salud. Pero no es algo que solamente depende también de las familias, sino también del Estado, de las instituciones, de unirnos en una iniciativa, en una gran minga por la prevención, porque también depende mucho acerca del presupuesto que ellos destinan para este tema. Claro que sí, mira, nosotros hemos estado en comunidades en las que nosotros, por ejemplo, hacemos charlas, les explicamos el beneficio de lavarnos las manos, el beneficio de hervir el agua, ¿no es cierto? De cosas que son tan básicas, pero muchas veces hay personas que la olvidan y ahí es cuando comienzan a aparecer enfermedades que pueden prevenirse, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando del tema que tú tocas, a veces ¿de qué nos sirve, por ejemplo, a nosotros decirles que se laven las manos si hay lugares donde no tienen agua potable, ¿no es cierto? Hay lugares donde no manejan los residuos de manera correcta. Entonces, podemos nosotros en retórica, ¿no es cierto?, recomendar muchas cosas, pero si la parte privada y la parte pública también, en muchos casos, no se unen para complementar lo que es la salud, mucho o poco hacemos nosotros explicándole a la comunidad, ¿no? Lo que se ve también aquí en la ciudad, en las escuelas. Nosotros muchas veces damos charlas de nutrición, explicamos el beneficio de las vitaminas, de las dietas balanceadas, pero los chicos van a los recreos y ¿qué encuentran? Solo alimentos con grasas saturadas, alimentos con alto contenido de grasa, bajo valor nutricional. Entonces, aparte de que el Estado, la empresa privada y hasta los miembros pequeños de la comunidad, llámese personas hasta que venden alimentos en los bares, no nos complementemos de hacer un cambio realmente radical y específico, creo que estamos dando pasos de tortuga o realmente no estamos caminando. Usted ha hecho mención acerca del trabajo que realizan en comunidades, y las comunidades y las zonas rurales son de mucha importancia porque es allá donde se ven más, en este caso, falencias, más deficiencias, el sistema de agua potable, también el acceso a servicios públicos, la contaminación que existe en los ríos y mares. En este trabajo que usted ha hecho con comunidades, ¿qué otras cosas ha podido identificar que tampoco ayudan en el sistema, en la salud que uno debe de, en este caso, tenerla bien? Sí, mira, por ejemplo, en estos lugares que son alejados y yo he tenido el orgullo de poder estar con ellos, llama mucho la atención que son personas que realmente no tienen a veces ni para una aspirina, no tienen muchas veces ni para un paracetamol, ¿sí? Y aquí en las grandes ciudades nosotros nos damos de lujo muchas veces hasta de botar la medicación que no nos sirve, ¿sí? Entonces, yo sí les pido a las personas que nos están viendo, por favor, tengamos un poco más de empatía. Mucha medicación que nosotros en la ciudad botamos por desconocimiento o porque está ocupando un lugar inapropiado, son cosas que en los lugares más alejados realmente pueden cambiar vidas. En los lugares alejados muchas veces la gente fallece por una simple diarrea, por una simple deshidratación, por cosas que realmente en la ciudad es imposible tener esa problemática, ¿no? Entonces, mientras nosotros, como usted dijo, mientras nosotros como entidades de gobierno públicas no nos sentemos y tengamos un poco de empatía por estas personas que están tan lejos, pero por eso no dejan de ser humanos, ¿no? Entonces no vamos a cambiar nada, ¿sí? Doctor Arizo, y en este caso, en este trabajo en las comunidades, en zonas rurales, también se trabaja mucho el tema de la medicina ancestral. ¿Cómo se hace para combinar la medicina ancestral con la medicina convencional? Usted que ha estado trabajando de cerca aquí. Sí, mire, nosotros tenemos, por experiencia, tenemos que hacer un trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, con las personas que manejan la medicina ancestral. ¿Por qué? Porque tener una relación directa con ellos hace que ellos tengan confianza en nosotros. Cuando ellos no pueden manejar una enfermedad, entonces ellos lo dicen, ¿sabe qué? Yo les refiero al doctor porque realmente mi trabajo solo llega hasta allá. De igual manera nosotros les damos la confianza para que ellos también puedan, mediante su medicina, poner su granito de arena. Entonces un trabajo mutuo y mancomunado nos da mejores resultados que cada uno trabaje por su cuenta. Muchas veces, por ejemplo, ellos utilizan manzanilla, cedrón, cosas que realmente en la ciudad no se lo utiliza mucho, pero que ellos obviamente tienen su experiencia, ¿no es cierto? Y es imposible decirles a ellos que es algo que no funciona. Entonces, imagínense,
unir los dos tipos de medicina y sacarle al paciente. Es mucho mejor que ponerse a pelear y a discutir. Entonces, es lo que pasa, ¿no es cierto? Como ya les dije, mientras la empresa privada y la empresa pública, mientras la medicina oriental y la medicina tradicional, mientras todos no nos sentemos en la mesa a ver el bienestar del paciente, vamos a hacer poco o mucho por esos pacientes. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios que hacemos Corape, comentarles que estamos en un diálogo con Juan Carlos Arizo Fonmac, médico comunitario. Estamos hablando acerca de la importancia de la salud preventiva y también consultarle en este caso cuáles son esas enfermedades de mayor prevalencia en el país y las cuales nosotros debemos estar alertas e ir donde los médicos, estar haciendo también esos chequeos constantes y también poniendo de nuestra parte para cuidarnos. Mire, dentro de las enfermedades más prevalentes, por ejemplo, podemos dividir entre las enfermedades de mujeres y hombres. Por ejemplo, pacientes masculinos, el famoso cáncer de próstata. Si nosotros acudimos a nuestro médico de confianza, a nuestro médico rural, a nuestro médico del centro de salud, a nuestro médico especialista, él va a determinar, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos, hacerse un control prostático a partir de los 45 años, ¿sí? De igual manera en las mujercitas, nosotros desde que son adolescentes tenemos la costumbre de enseñarles a cómo palparse los senos, ¿no? Para que si ellos encuentran alguna anomalía, algo que realmente no está bien, esa persona sea la primera en hacerse cargo de su salud y acudir al médico de confianza para poder detectar algo a tiempo, ¿no? Recordemos que cuando nosotros detectamos algo a tiempo, realmente tiene una posibilidad muy alta de curarse. Pero cuando ya llegan en las últimas, y esto pasa en los lugares alejados, ¿no? Realmente aparte de gastar más dinero, el paciente sufre más, sufre su familia y las consecuencias son letales, ¿no? Hemos tenido muchos casos de niños que a veces llegan hasta con un cáncer tardío y el desenlace es fatal. Sí, eso lo hemos vivido en carne propia en los lugares muy lejos. Por favor, mujercitas, Papa Nicolau desde los 21 años cada año, su mamografía en hombres, colonoscopía a partir de los 45 y 50 años. Y hay un dato muy importante: si ustedes tienen un familiar de primer grado que haya tenido un tipo de cáncer, por ejemplo, esa persona tuvo un cáncer a los 40 años. Entonces nosotros, como somos un familiar de primer grado, tenemos que hacernos controles de ese tipo de cáncer 10 años antes. Sí, eso es muy importante. Y siempre, por favor, si usted toma un turno, aprovéchelo. Hay muchas veces que otras personas necesitan atención y nosotros no las aprovechamos, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que tener un vínculo con nuestro médico de cabecera, con nuestro médico rural, con nuestro médico de centros de salud. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a priorizar la atención y en la mayoría de casos este médico nos va a dar también factores para que nosotros no nos predispongamos a una enfermedad, ¿no? No hay mejor enfermedad que la que no existe y no hay mejor inversión que la enfermedad que es detectada a tiempo. ¿Sí? Doctora Arizo, y antes de despedirnos y de culminar esta entrevista de manera muy breve, por favor, quizá puede ser un tema que algunos conocen, pero hay otros que también conocemos y a veces se nos suele olvidar. ¿Cuáles son esas recomendaciones principales para también ser parte de esta salud preventiva y cuidar nuestro cuerpo, aparte de los chequeos médicos y una buena alimentación? Sí, por ejemplo, el uso de las vacunas, ¿no? En niños. Señor, señora que esté en la casa mirándonos, las vacunas no tienen ningún efecto secundario, es más. Como se vio en la pandemia, las vacunas fueron la solución a la salida de esta pandemia. Entonces, por favor, llevar el carnet de vacunas de sus hijos, ¿no? La difteria, tosferina, tétano, sarampión, rubiola, son enfermedades que en el pasado causaban la muerte de tanta gente y gracias a Dios ahora tenemos la solución. Entonces, por favor, esta es la primera arma para nosotros poder prevenir enfermedades. Y segundo, por favor, tener buenos hábitos, ¿sí? No nos cuesta nada tener buenos hábitos para poder evitar una enfermedad. Y como siempre les digo, mucha gente se saca el aire, enfoca su salud al dinero, ¿sí? Desperdicia el tiempo, no duerme, pasa estresado y gana dinero. Pero luego tiene que invertir todo ese dinero que ganó en recuperar la salud. Y la salud no se recupera, todo se recupera menos la salud. Así que tengamos como prioridad mantenernos sanos y todo el resto va a venir por añadidura. Perfecto, doctora Arizo, le agradecemos por su tiempo para Corape. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Encantado, muchas gracias.
Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario Ecuador en Contacto. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.